Damas y caballeros, se encuentran con nosotros la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el general secretario de la Defensa Nacional. Presiden esta inauguración del programa de capacitación SEDENA CNDH 2021 la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Los acompañan el general de división diplomado de Estado Mayor, André Georges Fulón Van Lissum, subsecretario de la Defensa Nacional. Licenciado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Doctor Víctor Manuel Castaño Meneses, coordinador del programa de capacitación SEDENA UNAM 2021. Y el general de Brigada de Justicia Militar y licenciado Aníbal Trujillo Sánchez, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional. También contamos con la presencia de servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Directores generales de las armas y servicios, generales, jefes, oficiales y personal de tropa del Ejército y Fuerza Aérea, así como personal integrante del sistema educativo militar. Reciban todos la más cordial bienvenida. Favor de ponerse de pie. El general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, realizará la declaratoria de inauguración del programa de capacitación SEDENA CNDH 2021. Buenos días a todos. Antes de hacer la declaratoria inaugural, doy la más cordial de las bienvenidas a estas instalaciones a la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un gusto tenerla aquí. Al licenciado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, y al doctor Víctor Manuel Castaño Meneses, coordinador del programa de capacitación SEDENA UNAM. Y a todos los presentes, hoy que damos inicio al programa de capacitación SEDENA, Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se realiza en el marco de un convenio de colaboración suscrito y que está enfocado en impulsar acciones de atención, capacitación, investigación y promoción en materia de derechos humanos. Rubros en los que hemos venido trabajando de manera estrecha y coordinada para fortalecer aún más la cultura del respeto a los derechos humanos en el Ejército y Fuerza Aérea, de acuerdo con las instrucciones del señor presidente, además de ser una convicción institucional desde hace muchos años, desde que se inició o desde que se vio la necesidad de tener en nuestro Instituto Armado personal capacitado en esta tarea. Bien, dicho lo anterior, siendo las 11:03 del día 24 de marzo del 2021, en el auditorio del Centro Militar de Ciencias de la Salud, declaro formalmente inaugurado el programa de capacitación con los mejores deseos de que se cumplan los objetivos y que la información y conocimientos que serán vertidos durante su realización contribuyan al desarrollo de las Fuerzas Armadas y principalmente al progreso de nuestra nación.
Muchas gracias a todos por su asistencia. Sean tan amables de tomar asiento. Hace uso de la palabra el general de Brigada de Justicia Militar y licenciado Aníbal Trujillo Sánchez, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Con su venia, mi general secretario. General Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Maestra María del Rosario Piedra Ibarra, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Doctor Víctor Manuel Castaño Meneses, coordinador general del Programa de Capacitación SEDENA UNAM 2021. Generales, jefes, oficiales, cadetes y tropa, representantes de los medios de comunicación que nos acompañan, damas y caballeros, muy buenos días, sean ustedes bienvenidos. Nos encontramos reunidos en este auditorio para realizar el acto inaugural del Programa de Promoción y Fortalecimiento de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual será materializado en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación y la Universidad Nacional Autónoma de México. Las actividades programadas a lo largo del año sobre las materias de derechos humanos y derecho internacional humanitario incluyen un ciclo de conferencias y talleres en el tema de igualdad de género en cada una de las 12 regiones militares y las 46 zonas militares, es decir, en todo el territorio nacional. El 24 de marzo es una fecha trascendental para los derechos humanos en nuestro país, dado que hace exactamente 40 años el Estado mexicano adoptó 2 tratados en esta materia, consistentes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La importancia de ambos instrumentos jurídicos radica en el carácter imperativo de su observancia en acatamiento de las resoluciones de sus órganos, los cuales hoy en día inciden en el diseño de la agenda nacional, en donde se identifica una participación decisiva de las Fuerzas Armadas en apoyo de las autoridades civiles para garantizar a la población el ejercicio de sus derechos y libertades. Estos 40 años serán caracterizados por el reconocimiento de un importante número de derechos de las personas frente al incremento exponencial de las obligaciones del Estado, que presentes en la vida cotidiana nos permiten identificar una serie de retos inéditos sustanciales para el desarrollo del país. Las Fuerzas Armadas han tenido un papel preponderante en el respeto de los derechos humanos al promover una evolución constante y permanente entre sus integrantes. La Secretaría de la Defensa Nacional es hoy por hoy la primera institución que crea una dependencia especializada como lo es la Dirección General de Derechos Humanos, con el objeto de atender los requerimientos en esta materia, así como promover y fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos en la Secretaría de la Defensa Nacional. El Programa Sectorial de Defensa Nacional 2020-2024 retoma los principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 como modelo para fortalecer el respeto de los derechos humanos entre el personal militar y su interacción con la población. Derivado de las políticas públicas relacionadas con el respeto a los derechos humanos, impulsadas por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, esta Secretaría
el 11 de diciembre del 2020, firmó un convenio de colaboración interinstitucional con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para realizar capacitaciones conjuntas al personal de este Instituto Armado con el propósito de prevenir actos violatorios. El programa abarca a la totalidad de unidades y dependencias en el territorio nacional, destacando además el gran número de capacitados anualmente y su carácter incluyente a mujeres y hombres. En el año 2020, a través de conferencias, cursos, talleres y diplomados, de manera presencial y en línea, fueron capacitados 184,000 efectivos del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. Y en lo que va del presente año, suman 19,808 elementos. Asimismo, se capacitan permanentemente en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario e igualdad de género en el sistema educativo militar y a través de los programas de adiestramiento de las unidades. En este tan relevante acto de inauguración del programa de capacitación SEDENA-CNDH 2021, las mujeres y los hombres que integramos el Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos, ratificamos nuestro compromiso inquebrantable de apego a la legalidad, al orden y respeto a los derechos humanos de las personas, y con mucho entusiasmo recibiremos los conocimientos que se nos impartirán, los cuales permitirán desempeñarnos con mayor eficiencia en cada una de las actividades que desarrollaremos al servicio del pueblo de México. Por último, reconocemos la decidida voluntad de la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y la preocupación constante de mi general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, para formalizar y hacer posible este programa de capacitación que definitivamente marca un ejemplo de trabajo conjunto entre las instituciones del país en beneficio de la sociedad. Por su atención, muchas gracias. Se dará lectura al currículum vitae de la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nació en Saltillo, Coahuila, el 14 de julio de 1951. Formación académica. Realizó la licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de León. Maestría en Psicopedagogía por la Escuela de Ciencias de la Educación. Profesora de Educación Especial en la Secretaría de Educación Pública. Candidata a diputada federal por el Partido Morena en Nuevo León. Secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena. Actualmente es titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A continuación, la maestra Piedra Ibarra expondrá la conferencia titulada Las Fuerzas Armadas y los Derechos Humanos en este tiempo de transformación. Buenos días a todas y todos. Ciudadano secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González. Ciudadano general de brigada Aníbal Trujillo Sánchez, director general de Derechos Humanos de la SEDENA. Ciudadano Alejandro Encina Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Generales, oficiales y demás distinguidos miembros del Presidium, señoras y señores. Estoy muy entusiasmada por el inicio de este programa de educación y lo estoy porque marca una nueva etapa en la relación entre el Ejército Mexicano y los derechos humanos. Los días que corren son de grandes transformaciones y por ende de grandes retos para todos. En nuestro caso, para la CNDH implica abordar la defensa de los derechos humanos, como es nuestro mandato constitucional, con una nueva óptica, con mucha mayor eficacia y empatía con las víctimas, rapidez en la atención y en la respuesta
y la claridad de que estamos construyendo un nuevo rumbo de avance en las libertades y la justicia que no admite pretextos. Para las autoridades implica sobre todo un cambio de actitud y mentalidad, manifiesta en el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional en su compromiso con el pueblo de avanzar en mejores prácticas y procedimientos, patente en este vasto programa de capacitación que hoy inicia y que marca el inicio de una relación estrecha entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Ejército, porque nos permitirá incidir en la formación no solo de la tropa, sino de los mandos, que son quienes emiten las órdenes, lo que reviste una importancia fundamental. Como ustedes saben, mi lucha y la de mi familia por la defensa de los derechos humanos se remonta a la desaparición forzada de mi hermano Jesús Piedra Ibarra y la lucha incansable de mi madre Rosario Ibarra de Piedra, en la que mi papel y compromiso se intensificaron durante años. Muchas veces estuvo mi madre frente a las tropas, frente a quienes eran sus mandos, clamando por la libertad de presos políticos o la aparición de muchos desaparecidos. Muchas veces marché yo reclamando actos de represión, defendiendo perseguidos y víctimas de militares, y quiero también agregar, defendiendo también a militares desaparecidos. Y hoy estoy aquí con todos ustedes, concretando un plan de formación que estoy segura de que incidirá en un verdadero cambio cultural que hará cada vez más difícil que eso vuelva a pasar. Así que de ese tamaño es mi entusiasmo y de ese tamaño el reto. Nada más adecuado para abordar esta nueva etapa del país y muy en particular de las Fuerzas Armadas que los derechos humanos. Por lo que no quiero dejar pasar esta ocasión sin destacar la voluntad de su alto mando, que hoy tiene el valor de fortalecer con actos como este su compromiso con el pueblo, asumiendo sin regateos la defensa de los derechos humanos como el paradigma central de su actuación. Las actividades militares son actividades orientadas a la acción y los derechos humanos poseen un conjunto de principios y valores que permiten orientar dicho actuar, teniendo como centro la dignidad humana. La acepción derechos humanos expresa una inquietud que se remonta al origen de los tiempos, la de obtener respeto por la integridad de la persona humana y por sus libertades fundamentales. Las Fuerzas Armadas tienen como centro una acción muy especial y de gran responsabilidad frente al conjunto de la sociedad. Usar la fuerza para hacer efectiva la capacidad de violencia legítima de que está revestido el Estado soberano frente al riesgo de amenazas externas. Las Fuerzas Armadas son históricamente las depositarias de un mandato para actuar de una manera que al resto de las y los ciudadanos les está prohibido y que incluye consecuencias tan graves como la muerte de personas. Por lo mismo, los militares solo pueden ejercer ese mandato desde una perspectiva de derechos humanos en la que en todo momento han de salvaguardar la dignidad de las personas y además bajo dos condicionantes que mucho nos costaron como pueblo, que se actuará solo a requerimiento del poder civil y bajo el mandato de la Constitución y las leyes nacionales e internacionales en la materia. Es por ello muy importante que en el actuar de quienes integran las Fuerzas Armadas se busque un equilibrio, un actuar que conjugue diversos aspectos fundamentales. Por un lado, el principio del respeto por la vida y los derechos de las personas,
Por otro lado, fomentar al máximo el equilibrio emocional en situaciones de conflicto y apegándose a los principios fundamentales de la organización militar, la obediencia, el honor y la disciplina. Sabemos que el deber principal de las Fuerzas Armadas es proveer de seguridad a la población frente a cualquier amenaza externa. Sin embargo, desde una perspectiva histórica situada, esas amenazas han cambiado en el mundo actual. Y hoy, en México, como en muchas otras regiones del mundo, dichas amenazas provienen desde otros lugares, como son el narcotráfico y el crimen organizado. Es importante señalar que dichas amenazas provienen y se gestan en el seno mismo de la sociedad y por lo general adquieren además un carácter transnacional porque lesionan a todos los estados por igual. En ese sentido, las Fuerzas Armadas mexicanas están ante un desafío de la mayor relevancia porque implica involucrarse en un doble proceso de cambio, el que necesita el país y el que implica pasar de un concepto de seguridad basado en lo que daba caracterización a los ejércitos convencionales, la fuerza, a un nuevo e innovador concepto de seguridad basado más en la inteligencia y la interoperatividad, la velocidad y la cooperación en la cual la fuerza debe usarse de una manera controlada y casi quirúrgica, pero además, sobre todo, desde un enfoque de derechos humanos, lo que en absoluto contradice o limita las características que dan eficacia a las Fuerzas Armadas. Por eso, nada más, pero nada menos, un elemento fundamental de este cambio es la convicción profunda de que la democracia es el sistema que brinda las mejores oportunidades de desarrollo para una nación a partir de los principios de la libertad, la democracia, el pluralismo, la tolerancia, la injusticia y el desarrollo económico como elementos virtuosos para la gobernabilidad política y la cohesión de la nación. Y no obsta decir que las Fuerzas Armadas son, en este escenario, un componente esencial y permanente del poder y la organización del Estado, como garantía frente a cualquier amenaza externa, pero también frente a los riesgos que en un momento determinado puede representar el crimen organizado. No es lo deseable, vaya, ni siquiera es aconsejable desde una óptica de derechos humanos la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, pero la realidad a veces lo impone. Por eso, a mí se me antoja resaltar ahora un rasgo peculiar y original de las Fuerzas Armadas mexicanas, que no solo las ubica más allá de los conceptos tradicionales, pero que sobre todo le dan un rasgo de identificación y cercanía con el pueblo. Su papel en la protección y salvaguarda del desenvolvimiento económico, intelectual y moral de la nación. En otras palabras, su misión social, que debemos enaltecer y además recuperar con mucha mayor contundencia. Hablo de las tropas de hombres y mujeres que salieron de sus casas, que abandonaron los campos y las fábricas para forjar un país mejor, soldados y soldaderas como los que retrató Francisco L. Urquizo en Tropa Vieja, José Mancisidor en Frontera junto al mar o Mariano Azuela en su célebre obra Los de Abajo. Y también hablo de los generales que se volvieron legisladores para darnos una constitución, que se volvieron gobernantes y a quienes debemos, entre otras, las conquistas de los primeros derechos obreros, del reparto agrario,
la educación laica y gratuita y hasta de las normales rurales y el civilismo. Cuando a mediados de los años 20 el general Joaquín Amaro encabezó la reforma militar que hizo de las milicias populares revolucionarias un verdadero ejército profesional, pero además civilizado, ese fue el rasgo característico que le dio identidad y ubicación a las Fuerzas Armadas dentro del nuevo Estado, producto de la Revolución de 1910. Esa reforma en las mentalidades y en la cultura es la clave para entender muchas cosas en este país. Una, desde luego, que no se hayan dado golpes de Estado a lo largo de los últimos 90 años. Otra, la subordinación del mando militar al mando civil supremo, una conquista que nos llevó años y años y hasta sangre nos costó. Y otra más, y quizás la más notable, el que los hombres y mujeres de armas dieran auxilio a la población en casos de desastres naturales, levantando escuelas, hospitales y sembrando árboles. Gracias a eso, el ejército mexicano es un ejército genuinamente popular, no solo por su composición, sino por su vocación. Pero precisamente por ese carácter popular hay que reconocer que a veces se puso en jaque por influjo de un mal mando civil. Es que hoy se precisa de una nueva reforma militar, la que ya se está emprendiendo, para que no vuelva a ser que dentro de nuestras Fuerzas Armadas aniden actitudes individuales que comprometan los derechos humanos. Y aquí creo importante hacer una precisión. Es mi convicción que no vulnera ni debilita a nuestras Fuerzas Armadas el reconocimiento de la mala conducta de algunos elementos. Antes bien, es timbre de orgullo para la mayoría de sus integrantes comprometidos con la democracia, la libertad y la justicia. Empatar la acción del ejército con los derechos humanos es una tarea de la mayor importancia para el pueblo de México y reconozco que llevan tiempo en ese esfuerzo, que sabemos no es casual, tiene hondas raíces y antecedentes. Vienen ustedes, como ya he dicho, de una tradición revolucionaria y de un innegable compromiso con el pueblo. Evoco al Ejército Popular que llevó al triunfo la causa de Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, el que sostuvo la Constitución de 1917. Evoco el ejército de Joaquín Amaro y su esfuerzo civilizador, esa gran reforma educativa y cultural que nos permitió dejar atrás una larga etapa de caudillismo y golpes de Estado. Y evoco desde luego al general Lázaro Cárdenas, quien estaba seguro de que la naturaleza del ejército mexicano era el civilismo y la democracia, y de que el lugar de los militares, de los soldados, estaba del lado del pueblo, nunca en su contra y menos como instrumento de su represión. Por eso valoro enormemente la voluntad de usted, señor secretario, y de su equipo, para avanzar en esta tarea que hoy nos une, porque la relación que estamos estableciendo aquí no es de complicidad ni de encubrimiento, sino para ir construyendo afinidades, porque estoy convencida de que compartimos la visión de la primacía de los derechos humanos, más que evidente en este esfuerzo que están librando por resarcir errores del pasado, contribuir a sanar heridas y encarar este tiempo nuevo muy cerca del pueblo y de sus expectativas de transformación. Algo que es de enorme trascendencia para el desarrollo democrático de nuestro país. Nosotros en la CNDH seguiremos haciendo nuestra tarea, observando
cuidando, denunciando y recomendando ahí donde haya violaciones a derechos humanos, defendiendo al pueblo. Y estamos convencidos que lo haremos en conjunto con ustedes, porque juntos podremos incidir mejor en una nueva reforma educativa y cultural que le ha tocado encabezar a usted, General Sandoval, tan o más ambiciosa de la que se emprendió en los años 20. El vasto programa de talleres y cursos que nos proponemos desarrollar a lo largo de los próximos meses es ambicioso, pero es muy significativo. Recorreremos juntos el país, iremos a las regiones y zonas militares de la mano para lograr un plan de educación en derechos humanos que no tiene precedente. Mi reconocimiento, General Secretario de la Defensa, por su empeño y su compromiso. Mi reconocimiento, desde luego, al General Trujillo, entusiasta promotor de todo esto. Vamos adelante en esta tarea y que sea solo el principio. Ojalá de todo esto surja, además, la materia de derechos humanos en todas las academias y escuelas militares para que el esfuerzo quede institucionalizado más allá de usted y de mí, que no dependa de la voluntad política de los funcionarios, que somos transitorios, pasajeros, sino que forme parte permanente de este nuevo ejército mexicano que todos ustedes están forjando. Muchas gracias. Se dará lectura al currículum vitae del licenciado Alejandro de Jesús Encina Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Nació el 13 de mayo de 1954 en el Distrito Federal. Formación académica. Licenciado en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Referencias laborales. Diputado federal suplente en la 53 legislatura. Consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Consultor del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura de la OEA. Diputado federal en las 55 y 61 legislaturas. Desempeñó los siguientes cargos en el Distrito Federal: Secretario de Medio Ambiente, Secretario de Desarrollo Económico, Subsecretario de Gobierno y Secretario de Gobierno. Actualmente se desempeña como Subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación. El licenciado Encina Rodríguez expondrá la conferencia titulada El respeto a los derechos humanos dignifica las instituciones públicas como el Ejército. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Con su autorización, General Secretario Luis Crescencio Sandoval, señora Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, compañeros del Gobierno de la UNAM, es un gusto estar participando en este evento. Yo quiero agradecer en particular la invitación que se me ha hecho para participar en este inicio del programa de capacitación del personal castrense a partir del convenio que suscribió la Secretaría de Defensa Nacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo cual considero una distinción y forma parte de un proceso de construcción de una nueva cultura institucional que hemos venido desarrollando desde el inicio de este gobierno, en donde la relación entre la autoridad civil y la autoridad militar está construyendo nuevas experiencias de coordinación y de colaboración institucional para lograr la transformación que el presidente de la República se ha propuesto para nuestro país. El capacitar a nuestras Fuerzas Armadas con instrumentos como el que hoy se inicia, sin lugar a dudas va a permitir no solamente que nuestras Fuerzas Armadas y en general las fuerzas de seguridad de nuestro país cuenten con los elementos suficientes basados en estándares internacionales para que puedan conducir
su desempeño con el respeto a la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación como elementos esenciales del servicio de defensa de nuestra nación. Este convenio es un ejemplo de los esfuerzos de coordinación interinstitucional para seguir avanzando en la transformación de nuestro país, contribuyendo a garantizar un país más seguro y justo, dignificando la labor de las Fuerzas Armadas a través del respeto de la ley y a los derechos humanos, a fin de garantizar la paz y la seguridad en México. La profesionalización de las Fuerzas Armadas nos acerca a la prevención y erradicación de prácticas ilícitas que debemos de reconocer se cometieron en distintos momentos de la historia de nuestro país. La tortura, los tratos crueles o denigrantes, la ejecución extrajudicial o la desaparición forzadas fueron prácticas que hoy están tipificadas como delitos y como violaciones graves a los derechos de las personas. Todos los servidores públicos, todas las autoridades de los distintos órdenes de gobierno debemos saber que no podemos atentar contra la integridad de las personas ni infligir maltrato o tortura física o psicológica a ninguna persona, porque no importa la condición social, la edad, el género o la pertenencia étnica, todas las personas, sin excepción, somos sujetos plenos de derechos y el Estado tiene la obligación de respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas. Junto a ello y junto a este programa de capacitación, es fundamental trabajar en la consolidación de mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas que garanticen la observancia de estas normas y de estos derechos. Esto implica generar espacios de comunicación y diálogo entre las instituciones públicas, pero también con la sociedad, para impulsar procesos de aprendizaje e intercambio de experiencias formativas que permitan a las Fuerzas Armadas estar al día con los avances y retos en materia de derechos humanos. Ahora bien, la política de seguridad emprendida durante la llamada guerra contra el narcotráfico, al igual que sucedió en años anteriores, cuando se obligó a las Fuerzas Armadas a asumir tareas que le competen a la autoridad civil, tuvo como consecuencia una muy grave crisis de derechos humanos que dañó profundamente a la sociedad mexicana, especialmente a las poblaciones históricamente marginadas. El uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad sin un marco jurídico adecuado generó vulnerabilidad en las propias Fuerzas Armadas y los llevaron a cometer en ocasiones violaciones a los derechos humanos que dejaron graves heridas en la historia reciente del país. Junto a ello, en los últimos años, se creó también una falsa percepción de que los derechos humanos son para proteger a los delincuentes. Nada más falso y equívoco. Por el contrario, los derechos nos protegen a todas y a todos, incluido a las integrantes y a los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas. Debemos entender que la lucha por el reconocimiento y garantía de los derechos humanos y la lucha por la igualdad y la justicia social ha sido resultado de un largo proceso histórico en el que siempre estuvo presente la reivindicación de las libertades políticas y los derechos civiles de todas las personas, particularmente los grupos más vulnerables y excluidos de nuestras sociedades. Este no es un asunto de moda, es el resultado de la lucha durante siglos para enfrentar la desigualdad y los abusos en nuestras sociedades. El origen del concepto de derechos humanos está estrechamente ligado con la lucha por la igualdad entre las personas, la justicia y el bienestar social, en una apuesta por una sociedad más justa y equitativa. Sus antecedentes se remontan a momentos de la historia en los que se luchó por denunciar y eliminar relaciones de opresión. Desde Ciro el Grande, cuando conquista Babilonia en el año 539 a.C. y libera a todas las personas esclavas y proclama la libertad religiosa, hasta la Revolución Francesa,
en 1789, que declara que todas las personas somos iguales y tenemos derecho a una vida digna, bajo los principios de libertad, igualdad y fraternidad. En México, estas ideas fueron la base para desafiar a la corona española, que aseguraba que las personas indígenas no tenían alma, e inspiraron a José María Morelos y Pavón a escribir en 1813 Los sentimientos de la nación, que podemos considerar la primera carta de derechos y de derechos humanos en nuestro país, donde planteaba un proyecto de nación, donde reclamando también las causas de Miguel Hidalgo y Costilla, se proscribe la esclavitud y la distinción de castas para siempre y todos queden iguales. Después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1945 compila los principios de libertad, no discriminación, de derecho a una vida digna, así como la obligación en común que tienen los distintos países para proteger, promover y respetar estos derechos fundamentales con los que nacen las personas. Fue la respuesta a los gravísimos genocidios en la Segunda Guerra Mundial, no solamente el holocausto contra la comunidad judía, sino la persecución a homosexuales, a socialistas, a gitanos en muchos países del mundo. En 1969, tras movimientos contraculturales de los que emergen la lucha por la paz en Vietnam, el movimiento feminista, la lucha contra los gobiernos autoritarios, se firma la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que brinda herramientas para avanzar en la protección de grupos históricamente marginados en las Américas, incluido México, y más adelante la confrontación contra las dictaduras en el sur de nuestro continente. Contrario a lo que las ideas conservadoras esgrimen, los sistemas de protección de derechos humanos no debilitan al Estado, sino que fortalecen a sus instituciones. Son parte de los avances democráticos de una sociedad que se traduce en una mejor relación entre el gobierno y sus gobernados. Un ejemplo de ellos es precisamente la creación en México de una Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1990, organismo autónomo con el que hoy trabajamos de la mano para alcanzar una política no solamente para construir una cultura de respeto a los derechos humanos, sino también para atender, lo dijo ahora su señora presidenta, una seguridad pública integral. Al igual como sucedió con la reforma constitucional de 2011, una de las reformas más importantes a nuestra Carta Magna, que establece en el artículo 1 constitucional, eleva a rango constitucional en el artículo 1 los derechos humanos como resultado de la lucha de muchas generaciones por buscar el ejercicio pleno de sus libertades en nuestro país. Así, el constituyente puso a los derechos humanos en el centro de nuestra Constitución. Estableció el concepto de derechos humanos, antes definidos como garantías individuales, y el concepto amplio e incluyente de personas en vez de individuos, como lo marcaba la Constitución de 1917, otorgando jerarquía constitucional a los derechos humanos contemplados en los tratados internacionales firmados y ratificados por México, e incluyendo también principios como la interpretación conforme, el control difuso de constitucionalidad y el principio pro persona. A partir de esta reforma, los derechos humanos se asumen como la obligación que tiene toda autoridad en el marco de sus competencias, incluyendo a nuestras Fuerzas Armadas, de promover, garantizar, respetar y proteger los derechos humanos, obligaciones que deben cumplirse conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. La construcción de paz en nuestro país hoy nos exige una política de seguridad y defensa que coloque en el centro de las actuaciones de los órdenes de gobierno el respeto a la vida, a la dignidad humana y a la legalidad. Desde la Secretaría de Gobernación, atendiendo el mandato del Presidente de la República, trabajamos de las manos con la Secretaría de Defensa Nacional y otras instituciones públicas y organismos de la sociedad civil para hacer de los derechos humanos
una política de Estado. No es un asunto coyuntural, es el asunto de las grandes transformaciones estructurales que ha planteado el presidente de la República, que incluso ha señalado que hoy la Secretaría de Gobernación debe ser la Secretaría de los Derechos Humanos. Más aún, ante la compleja realidad que vive el país, debemos estar todas y todos a la altura de las circunstancias y responder a las demandas del pueblo. El pueblo pide paz, seguridad y justicia, y que esto se cristalice a través de servidores públicos y de fuerzas armadas que reflejen honestidad, respeto y confianza. Transmitamos estos valores de respeto a la ley y a los derechos de todas las personas, a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, del Ejército y la Fuerza Aérea, ya que cuando hablamos de derechos humanos, hablamos del respeto a la dignidad y a la integridad de todas las personas, lo que nos iguala a todas y a todos, sin importar dónde nacimos o a dónde vamos. Esta capacitación no deberíamos verla como un acto formal, no se trata de un trámite. Se busca proteger y respetar los derechos de las personas, asumiendo esta obligación como un privilegio que debe estar en el centro de nuestro actuar como servidores públicos. El respeto a los derechos humanos, a la integridad y a la dignidad de las personas son piedras angulares en la construcción del nuevo Estado mexicano. Violar a los derechos humanos sería una contradicción a lo que somos o a lo que nos dio, sería una traición a lo que nos dio origen como Cuarta Transformación. Por eso asumamos que el respeto a los derechos humanos dignifica la vida pública y a sus instituciones, y queremos que el Ejército Mexicano, la institución pública más reconocida por la sociedad, no solamente lo siga siendo, sino que tenga cada día el mayor respeto de todas y todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Favor de ponerse de pie. Se les invita a entonar nuestro himno nacional. Se agradece la presencia en esta ceremonia de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Del general secretario de la Defensa Nacional, del subsecretario de la Defensa Nacional, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación coordinador del programa de capacitación Sedena UNAM 2021. y del director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Que tengan todos un excelente día. Gobierno de México.